Ay, ¿por qué le mengua? A ver. ¿Usted está seguro que Jesús vive? A ver, denle un aplauso al Rey de Reyes, porque cuando vamos a algún funeral mostramos respeto. Gracias, mi hermano. Mostramos respeto con silencio en memoria de la persona que falleció, en memoria y en respeto también a la familia. Es maneras de mostrar cordura. Pero cuando alguien está vivo y hay razones para festejar, el silencio es algo de lo que no debe de haber, porque debe de haber gritos de júbilo, de alegría, de exaltación. Así que constantemente yo los voy a estar arengando, motivando para que celebremos, porque Él se levantó de entre los muertos, Él vive. Así que denle un aplauso más, que sea notorio que venimos a celebrar la innegable resurrección de Jesús. Es el tema de hoy. La innegable resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús marca una rotunda diferencia entre todas las religiones del mundo y sus fundadores. ¿Por qué? Todas las tumbas de los fundadores de las religiones del mundo mantienen ahí los restos de sus fundadores. Joseph Smith, fundador de los mormones, ahí está en su tumba. T.C. Russell, fundador de los Testigos de Jehová, está en su tumba. El Buda está en su tumba. Mahoma está en su tumba. Pero el fundador de la fe, que lleva la salvación y vida eterna, no está en su tumba. Él se levantó, Él venció la muerte y se levantó. Él vive y reina para siempre. Eso marca una gran diferencia. Cada fiel creyente se espera que tenga la fiel certeza de que el Señor al cual usted le sirve, se espera que usted tenga la certeza que Jesús está vivo. Usted le sirve a un Cristo vivo. ¿Cuántos dicen amén? Aunque desde el momento mismo de la resurrección de nuestro Señor Jesús hubo opositores a la resurrección, trataron de negar la veracidad de este hecho tan maravilloso desde el mismo momento de la resurrección. Y quiero invitarlo a la Biblia para que comprobemos cómo desde el día de la resurrección de Jesús trataron de negarlo, trataron de ocultarlo, trataron de mancharlo con mentiras, y hasta el día de hoy se dicen un montón de cosas. Que no murió, sino que se desmayó, y en la fría tumba recobró fuerzas. Los discípulos lo robaron, y hay un sinnúmero de programas televisivos que tratan de manchar el maravilloso evento de la resurrección. Pero esto no es nuevo. Desde el día que Jesús resucitó, se viene mirando este tipo de cosas. Mateo capítulo 27, verso 62. Yo quiero invitarlo en la traducción del lenguaje actual. Mateo capítulo 27, verso 62. Y quien tenga dudas al respecto, váyalas anotando. Si no tenemos tiempo para explicar todo, quizá al final nos podamos quedar o poner alguna cita después y tratar algún tema. Dice en Mateo 27, 62, en traducción del lenguaje actual: el día siguiente, yo hice una pausa aquí. ¿El día siguiente de qué? Pues el día siguiente de que Él murió, que fue crucificado. Lea el contexto desde el verso 45 en su casa para que vea que se refiere al día siguiente de su muerte. Y aquí dice: el día siguiente era sábado, el día de descanso de los judíos. Los sacerdotes principales y los fariseos fueron a ver a Pilato. Curiosamente, cuando lo fueron a acusar, no entraron a la casa de Pilato para no contaminarse, de afuera. Pero ahora fueron a la casa de Pilato, dice el 63, y le dijeron: Señor, nos acordamos de que cuando ese mentiroso de Jesús aún vivía, dijo: 3 días después de que me maten, resucitaré.
Ahora sus discípulos pueden robar el cuerpo y empezar a decir a la gente que Jesús resucitó. Ese engaño sería peor que cuando él dijo que él era el Mesías. Para que no pase esto, ordene usted que unos guardias vigilen cuidadosamente la tumba hasta después del tercer día. Pilato les dijo: ustedes tienen soldados a su servicio. En otras palabras, les doy soldados a su servicio. Vayan, protejan la tumba lo mejor que puedan. Entonces ellos, los fariseos, los principales sacerdotes, fueron a la tumba y ataron la piedra que estaba tapada en la entrada. Ese ataron era como un cordón, un sello romano, como los sellos de seguridad que vienen en las cajas de Mercado Libre ahora, para dar la autenticidad. Había un cordón con un sello romano que decía que no se debía quitar ni romper. Retomo el 66. Entonces ellos fueron a la tumba y ataron la piedra que tapaba la entrada para que no se moviera. También dejaron allí a los soldados para que vigilaran. Los soldados. En otra versión bíblica dice una guardia. La guardia romana estaba compuesta por 16 soldados. Cuando ellos custodiaban a un reo, se turnaban cada 4 horas en grupos de 4. Si un reo se escapaba mientras que la guardia vigilaba, el gobierno romano los penaba incluso con la muerte. Por eso debían de estar bien alertas. Bueno, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia dice que toda la guardia, entiéndase, los 16 soldados, se durmieron y cuando despertaron tuvieron un profundo miedo al saber que la tumba estaba vacía. No supieron qué pasó, cómo fue que sucedió, aunque la Biblia a nosotros nos deja claro qué pasó. Cuando ellos despertaron de aquel profundo sueño, ahorita vamos a ver ese profundo sueño, fueron a dar aviso a los sacerdotes, a los principales. ¿Qué crees? La tumba está vacía, no está allí. El que nos mandaron a cuidar ya no está allí, la tumba está vacía. Los fariseos se incomodaron y buscaron la manera de negar la resurrección de Jesús bajo una serie de mentiras. Mentiras que hasta el día de hoy se siguen prolongando. Vamos a ver qué pasó. Mateo 28, capítulo 28, verso 11, voy a leer en Reina Valera 60. Mateo 28, 11. En Reina Valera 60. Dice: mientras ellas iban, ¿quiénes son ellas? Bueno, si leemos desde el versículo 1 nos vamos a encontrar que eran las mujeres que iban a embalsamar el cuerpo de Jesús, pero se dieron cuenta que ya no estaba. Y un ángel les dijo que no estaba y que ya había resucitado y que regresaran a dar las noticias a los discípulos. Bueno, dice, mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia de los que estaban vigilando a Jesús fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Ahorita vamos a leer a ver si es cierto que dieron aviso de todas las cosas, porque no dijeron todo. En otros pasajes dice, pero según ellos dijeron todo. Siempre que alguien miente, le dice el que sospecha que está diciendo mentira, dice, me estás diciendo, te juro que es todo. Pero la mentira nunca queda guardada, sale a flote. Y aquel que dice una mentira está obligado a decir otra mentira para tapar la primera mentira. Pero algún día la verdad sale a flote. Bueno, ellos fueron y dijeron a los sacerdotes, ¿qué crees? Jesús ya no está ahí en la tumba. Verso 12 dice, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, ¿quién les dio dinero? Los fariseos. Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Digan eso, propaguen eso.
Esta mentira, ahorita vamos a verlo con la Biblia, bíblicamente es muy fácil de derribar y es muy fácil de derribar lógicamente por sentido común. ¿Por qué? Si los discípulos hubieran ido a robar el cuerpo de Jesús, los entendidos dicen que la piedra que tapaba la tumba era una piedra muy grande, de manera que se necesitaban alrededor de algunos 20 hombres para poderla mover. Alguno de ellos iba a tener que hacer ruido para despertar al menos a uno de 16 soldados que estuviese dormido. Otra posible respuesta lógica para derribar esta mentira: si todos los soldados estaban dormidos, ¿cómo pueden asegurar que fueron los discípulos los que estuvieron allí? Si estaban dormidos. Entonces, hay bases bíblicas para ir derribando las mentiras que agreden a la resurrección de Jesús. Bueno, seguimos leyendo en Mateo 28. Los fariseos le dijeron a los soldados: esto digan ustedes. Y en algún momento ellos le dijeron a los fariseos: sí, pero si el gobernador romano se entera que nos robaron el cuerpo, nos pueden matar. Verso 14 dice, ahí está lo que los fariseos dijeron a los soldados: y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. No vamos a permitir que lo crea, nosotros lo vamos a persuadir. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Qué? Que les robaron el cuerpo de Jesús. Y se han hecho programas televisivos. Si no fue que les robaron el cuerpo de Jesús, como nosotros sabemos que la Biblia dice que no fue así, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Bueno, vamos entonces de nuevo a Mateo 27 ahora, a partir del verso 57, y yo lo voy a leer en la traducción bíblica Palabra de Dios para Todos. Mateo 27, 57, Palabra de Dios para Todos. Dice: al atardecer, entiéndase al atardecer del día que Jesús muere, un hombre rico llamado José de Arimatea vino a Jerusalén. Él también se había convertido en seguidor de Jesús. Fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que se lo entregaran. José llevó el cuerpo y lo envolvió en una sábana limpia. Después puso el cuerpo en un sepulcro nuevo que había sido cavado en la roca. Mire lo que dice el final del verso 60. Luego corrió una piedra muy grande, yo tengo subrayada la palabra muy grande, hasta la entrada del sepulcro y se fue. Corrió la piedra. La Biblia dice: José corrió la piedra. Pero se entiende que al ser un hombre rico y al ser una piedra muy grande, no fue él mismo el que movió la piedra, sino que llevaba personas a su cargo, quizá empleados, que hicieran esa labor. ¿Cuántos? La Biblia no dice cuántos. Pero si la piedra era muy grande, se necesitaban varias personas. Dice el verso 61, María Magdalena y la otra María estaban sentadas al frente del sepulcro, observando cómo sepultaban el cuerpo de su Señor. Hay pasajes que vamos a leer ahorita que marcan la diferencia entre recorrer, empujar algo. ¿Alguna vez usted ha tenido que mover quizá la cama, usted solo, usted sola, y no hay quien le ayude, y con el cuerpo le va empujando o se acomoda los pies en la pared y empuja? Pero es muy diferente que alguien llegue y le ayude entre 2 o 3 o 4 personas y 2 se agarran de cada punta, lo levantan y mueven la cama de un lugar a otro. Es muy diferente recorrer a mover, levantar. Vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Porque la Biblia dice que la piedra de la tumba de Jesús fue quitada. Vamos a ver Juan 21 en Reina Valera 60. Juan 21.
en Reina Valera 60. Dice: el primer día de la semana en el calendario judío, domingo, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vea lo que dice el final del verso 1, y vio la piedra, y vio quitada, la piedra del sepulcro, quitada. Los entendidos dicen que la piedra fue quitada más allá del tramo que se podía remover para tapar o destapar la tumba. O sea, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, encontraron el espacio de la piedra más allá de lo que se podía recorrer con la fuerza humana. Pregunta: ¿quién la quitó? La Biblia lo dice. ¿Quién fue? Leamos Mateo 28:1 en Nueva Traducción Viviente. Mateo 28:1 en la Nueva Traducción Viviente. Dice: el domingo por la mañana temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. De repente se produjo un gran terremoto. Ahí va. Pues un ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Este ángel corrió la piedra más allá del tramo que se podía recorrer en la fuerza humana. Como dice Juan 21, la quitó, la hizo totalmente a un lado. ¿Cómo era este ángel? Dice el verso 3. Su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Ahí va lo que no dijeron todos los guardias en el otro evangelio, verso 4, ahí va. Los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. Ellos no dijeron: nos desmayamos de miedo. Eso no contaron. Nos desmayamos de miedo. ¿Y en qué momento recobraron el sentido? Que alguien le hubiera, quizá hubieran dicho entre ellos: oye, ¿cuánto tiempo duramos? ¿Cuánto tiempo? No sé, 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, no sé. Pero estaban desmayados por completo, dice la Biblia. Aquí está el profundo sueño que los guardias no contaron a los fariseos. En realidad se desmayaron de miedo ante aquel imponente ángel que movió él solo la piedra de la tumba. Sigamos leyendo, verso 5. Dice: entonces el ángel les habló a las mujeres. No teman, dijo, sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Qué palabras tan poderosas. No está en la tumba. Ha resucitado tal como dijo que sucedería. Vengan. Yo tengo subrayado la palabra vengan, vean. Ahorita voy a explicar por qué. El ángel dice: vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo. Vengan, ustedes vengan a ver. Ahorita vamos a ver por qué. Y ahora vayan rápidamente y cuéntenles a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Recuerden lo que les he dicho. Las mujeres se fueron a toda prisa. Estaban asustadas, pero a la vez llenas de gran alegría. ¿Alguna vez usted ha tenido esas emociones encontradas? Mucho miedo, pero a la vez mucho gusto. Es como de repente tuviste una noticia de que alguien, ¿qué te puedo explicar? Algo semejante a esto. Liberaron a un ser amado tuyo de prisión. Y te da mucho gusto, pero a la vez te da miedo. ¿Alguna vez, como por ejemplo cuando te dieron, alguien aquí le dieron la visa de turista ya? ¿Los documentos? A ver, levante la mano. No los vamos a reportar ni nada de eso. No tenemos datos para hacerlo. Bueno,
En mi caso, yo me acuerdo, cuando me aprobaron la visa, yo la tomé. Y el tramo para salir era como aquí, como el edificio de aquí, para salir del edificio. Se me hacía largo a mí. Y yo quería dar pasos largos, pero a la vez cortitos, porque decía yo, donde me hablen, ¡hey! Siempre no, yo decía entre mí. Resulta que siempre no. Y yo iba contento, pero a la vez iba, y ya me quería salir, pero a la vez quería caminar despacito, pero a la vez. Bueno, estas mujeres, dice la Biblia, que iban con mucho gusto, pero a la vez con miedo. Quizás los guardias, algunos de los guardias, quizás todavía estaban desmayados ahí. ¿Y dónde se despierten? Bueno, dice el verso 8, las mujeres se fueron a toda prisa, estaban asustadas, pero a la vez llenas de alegría, y se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos. Mientras iban, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas corrieron hasta él, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, no teman, digan a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Aquí viene una pregunta. ¿Jesús necesitaba que la piedra fuera removida para que él saliera de su tumba? Viene otra pregunta. Entonces, ¿para qué vino un ángel a quitarla? Mire qué inteligentes son ustedes. ¿Qué le dijo el ángel a las mujeres? ¿Se acuerdan lo que les dije que yo subrayé? Vengan y vean. La piedra fue quitada no para que Jesús saliera, sino para que la gente entrara y testificaran del innegable hecho de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesús no necesitaba su cuerpo resucitado, glorificado, no necesitaba ya que se le abriera una puerta para entrar, o que se le cerrara una puerta para impedir que saliera. Jesús no necesitaba eso. ¿Dónde dice eso? Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 20. Evangelio de Juan, capítulo 20. Voy a hacer un contexto un poquito. Esto es después de que él resucita. Los discípulos están escondidos en un cuarto por temor a los judíos. Mataron a su maestro, pues tienen miedo que también los maten a ellos. Están escondidos. Ya va el tercer día. Jesús resucita. Y de repente se les aparece, y la Biblia dice, se les apareció a los 12. Pregunta, ¿eran los 12? No eran. ¿Y por qué dice los 12? Pastor, eso es una herejía, es una aberración. ¿Y cuántas personas hacen debates de cosas tan irrelevantes por cosas como esas? No eran los 12, hermanos. Los 12 era un nombre que se les adjudicaba al grupo de los que andaban con Jesús, aunque en esa ocasión no eran 12, eran 10. ¿Por qué? Uno se había ahorcado, otro no estaba allí cuando se apareció la primera vez, y cuando le contaron que había venido Jesús, él dijo, no lo creo. ¿Cómo se llamaba? Tomás. Entonces no eran 12, pero la palabra los 12 era el grupo de los que andaba con Jesús. Así lo mismo pasa con otros pasajes que hacen mención de la resurrección de Jesús. Y hay quienes, no, pero es que ahí dice eso. Hermanos, ahorita vamos a ver algo hasta donde me alcance. Voy a tratar de explicar. Bueno, leo Juan 20, el verso 26, en Reina Valera 60. Dice, 8 días después de que resucitó, y según el verso 19 al verso 23, ya se había aparecido una vez a los 10. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y ahora sí estaba con ellos Tomás. Llegó Jesús. ¿Qué dice enseguidita, hermanos? Estando las puertas, ¿cómo? Cerradas. Y se puso en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. Estaban las puertas cerradas. Entonces Jesús no necesitaba ya con el cuerpo resucitado ni que se le abriera puerta para entrar, ni que se le cerrara puerta para impedir que saliera. Ya no. Anteriormente estaba limitado Jesús. En el Evangelio de Juan capítulo 11, Marta y María mandan, vayan por Jesús porque su amigo Lázaro está a punto de morir. Y Jesús bien hubiera podido él trasladarse
en un abrir y cerrar de ojos y utilizar sus atributos divinos. Pero él respetaba las limitaciones del cuerpo humano y tuvo que caminar. Y llegó 3 días después, 4 días llegó. Cuando le mandaban a hablar, iba. Y él respetaba las limitaciones del cuerpo humano. Cuando los discípulos estaban en alta mar, en la tormenta, él caminó. Y aunque usó poder divino para caminar sobre el agua, de todos modos su cuerpo humano caminó. Él respetaba las limitaciones del cuerpo humano. Pero cuando resucita con un cuerpo ya glorificado, él ya deja ver que su cuerpo no tiene las limitaciones que tú y yo tenemos. Y él ya se puede pasar, salir de un lugar a otro, desaparecerse. Y él podía mostrar esas habilidades de su divinidad, de su cuerpo resucitado. Cuando él está con las puertas, los discípulos están con las puertas cerradas, dice en el verso 27, en Juan 20. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Repetimos entonces, la piedra no fue quitada para que Jesús pudiera salir. Esa piedra, si la muerte no lo pudo detener, menos una piedra lo iba a poder detener para salir. Así que la piedra fue quitada, repito, para que las personas entraran y testificaran de la tumba vacía, del suceso tan maravilloso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por más que los opositores a la resurrección han buscado el cuerpo de Jesús para tratar de anular este maravilloso suceso, no lo han encontrado ni lo van a encontrar, el cuerpo de Jesús, porque Él no está muerto. Él está vivo. Y dice en el libro de los Hechos, capítulo 1, del verso 9 al verso 11, dice que estaba Jesús platicando con los discípulos, y de pronto, dice, estaban los discípulos y 2 personajes con vestiduras blancas se acercan a los discípulos y les dicen: varones galileos, ¿qué estáis mirando? Este mismo Jesús que habéis visto ascender al cielo, Él mismo regresará, y llegará un momento en que todo ojo le verá, toda lengua confesará que es Jesús, el Señor de señores y Rey de reyes, aunque no les guste. Dice, ese mismo que ustedes ven. Entonces, el cuerpo físico de Jesús, ¿dónde está ahorita? Se los acabo de decir. Está en el cielo. La Biblia dice que el cuerpo físico de Jesús está en el cielo. Ahí está escrito en Hechos 1, del 9 al 11. Se fue, lo vieron ascender. Pero eso no impide que la divinidad de Él, su omnipresencia de Él, no impide que esté aquí a la vez con nosotros. ¿Cuántos creen que Jesús está aquí ahorita con nosotros? Les voy a testificar algo rapidito. ¿Recuerdan el bautismo de mi hermana? Alguien grabó un video de principio a fin. Su hermano Miguel grabó un video de principio a fin y se lo compartió a mi hermana, el video, totalmente sin editarlo, el original. Y dice, anoche estuve platicando con ella y me dice, todavía dice, traigo ese conmover en mi interior, lloro, dice, hermano, dice, pero en el video yo me veo salir del agua, dice, me veo caminar por la orilla de las sillas, me veo ir al baño, dice, para cambiar mis ropas. Sí, le digo, pues eso es lo que todos vimos. Bueno, dice, es lo que todos ustedes vieron, dice. Pero a mediados, dice, de la silla, dice, un personaje, dice, con vestiduras blancas, me abrazó y me dijo, dice, estoy muy contento por ti, estoy muy alegre por ti. No le pude ver la cara, me dijo, no le pude ver el rostro, solo sé que traía vestiduras blancas, dice mi hermana. Y he visto el video una y otra vez y no sale. Y yo me acuerdo que me decía así para atrás, porque yo le decía, te voy a mojar, vengo empapada.
Y ese personaje me decía: no me importa, estoy muy contento por ti. Y yo le digo a mi hermana: yo te creo, le dije. El día que yo me convertí al Señor, usted tiene todo el derecho de creer o no creer esto que yo le voy a decir. No, si alguno tiene el espíritu de Tomás aquí, que el Señor trate con ustedes. El día que yo me convertí, yo recuerdo que 2 demonios salieron de mi ser y yo grité de miedo porque los vi. Grité de miedo y grité: Jesús, por favor, tengo miedo, ayúdame. ¿Qué es esto? Yo no había experimentado esto. ¿Qué es? Yo recuerdo que un personaje de vestiduras blancas resplandecientes se me pone por mi lado izquierdo y me pone su mano derecha sobre mí y me dice: no temas, yo estoy contigo, ven. Y ese personaje me trae hasta la escalinata que había en aquel lugar y me dice: póstrate aquí, ora, jamás te abandonaré, siempre estaré contigo. Le digo yo a mi hermana: yo le vi los pies. Le vi los pies porque cuando veníamos caminando yo quería ver por dónde caminaba porque había mucha gente. Le vi los pies. Le digo a mi hermana: mire, ahí le va espíritu de Tomases. Le vi cicatrices frescas en el empeine de sus pies, en guaraches que venía, y me decía: no temas, yo estoy contigo, el que vive está contigo. Y usted tiene todo el derecho de creerlo, ¿no? Cada quien. Cuando mi hermana me dice: vi ese personaje, ¿qué fue? Le digo: no sé, le digo, yo no me atrevo a decirte fue un ángel, yo no me atrevo a decirte fue Jesús. Mi percepción es, le digo, Jesús mismo. Te puedo decir, le digo. ¿Por qué? Porque Él no está muerto, Él está vivo. Y Él se pasea en medio donde hay un pueblo que le alaba, en medio donde hay un pueblo que le adora, un pueblo que le cree. Él se pasea como a Él le place, porque Él es Dios. Y si la muerte no lo detuvo, la incredulidad de más de algunos no lo va a detener, porque va a haber muchos más que sí le van a creer. ¿Cuántos le creen a Jesús? Bueno, por más que los opositores han tratado de opacar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tratando de buscar el cuerpo de Jesús para comprobar que no resucitó, no lo van a encontrar, porque Él está vivo. No lo van a encontrar. Si los cristianos no tuviéramos la certeza de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no tuviéramos el respaldo de nuestra fe, dice la Biblia, no tuviéramos el respaldo de nuestra esperanza, si no tuviéramos la certeza de que Jesús está vivo. Pablo explicó esto en su primera carta a los Corintios, porque en la primera carta a los Corintios había gente incrédula que no creían en la resurrección. Dice en 1 Corintios capítulo 15 versículo 3, en Reina Valera 60 lo leo. 1 Corintios capítulo 15 versículo 3. Me río porque en una ocasión yo escuché la voz audible de Jesús. Para aquellos que dicen: no, es que Dios no habla ya. ¿Quién es el hombre para encapsular a Dios? Dios hace lo que Él quiere, como Él quiere. Quien no lo crea, pues que el Señor les ayude a sacar ese espíritu de Tomás en ellos. Dice 1 Corintios capítulo 15 versículo 3, Pablo escribiendo a los Corintios: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, a Pedro, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Cuando Pablo escribió esta carta, dijo: de esos más de 500 hermanos, algunos están vivos. Espíritus de Tomás les dijo: si alguno no lo cree, vaya y busque a alguno de estos y pregúntele, entrevístele: ¿cómo fue tu encuentro con Jesús?
Pablo dice, porque yo les puedo testificar cómo fue mi encuentro con Jesús. Yo me encontré con el Cristo vivo resucitado de camino a Damasco. Yo me encontré con él. Yo les puedo testificar, me encontré con el Cristo vivo resucitado un 29 de febrero del año 2004 y me habló y pude ver sus pies. Créalo o no, es asunto de usted. Yo sé a quién le he creído y sé cómo se mueve. A veces nos encapsulan en cierta parte doctrinal y no nos permiten ver la otra parte espiritual, porque nos encierran y nos limitan a que el mismo Espíritu Santo nos muestre lo que Dios es. Bueno, Pablo dice, Él resucitó. Y dice en el verso 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, por si les quieren ir a preguntar. Y otros ya duermen, entiéndase, están muertos. Había testigos vivos en ese tiempo. Dice en el verso 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y a lo último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. En Hechos 9. Ahora, si pasamos al versículo 17, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Versículo 17 en la Nueva Traducción Viviente. ¿Alguien ha tenido una experiencia sobrenatural con Dios aquí? Porque a veces tienen temor de experimentar, porque se van a burlar. Hay extremos, hermanos. Hay extremo de alucinógenos por un lado. Hay un extremo. Pero hay un extremo de que muchos no quieren contar lo que realmente Dios ha hecho. No quieren contarlo. Y yo he platicado y he sido testigo con misioneros que sé que Dios se ha mostrado. Pasamos al verso 17, lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todos son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solamente en esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Pobre bola de ignorantes que creen que Jesús resucitó. Si esto fuera así. Y dice en el versículo 20, pero lo cierto es que Cristo sí resucitó de entre los muertos. Él es el primero, es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron, el primero que resucitó para jamás volver a morir. Es el primero, y de ahí en adelante todos los que han muerto confiando en Cristo Jesús, un día el mismo poder que resucitó a Jesús de entre la tumba, ese mismo poder va a resucitar a los que murieron creyendo en Él. Todos los que están aquí y algún familiar tuyo murió creyendo en Cristo Jesús, la certeza de la palabra de Dios es que lo vas a volver a ver vivo. Se dice de un predicador llamado Billy Graham que decía, sin duda algún día escucharán que morí. No lo crean del todo, porque estaré más vivo que nunca, porque estaré en el mismo reino de Dios, frente al Rey de Reyes y Señor de Señores, alabando y adorando al que vive. Anoche comentábamos mi esposa y yo, somos testigos de que mi suegra murió en la fe en Cristo Jesús. Y estábamos mirando una película, haciendo recuentos de la crucifixión. Y dice mi esposa, también mirando algunas escenas de alguna película, esa película le hubiera gustado mucho a mi mamá. Le digo, ¿qué estará mirando tu mamá en el cielo? Le digo ahorita. Ella mira cosas más hermosas. Eso es actuado, le digo. Eso es película. Lo que ella ve es real. Ella ve a Jesús, ella ve lo verdadero, lo maravilloso. Cosas que ojo no vio y oído no ha escuchado, son las que están preparadas para los que creen en el Señor. Le digo, eso es hermoso. Y dice Pablo a los Corintios, lo cierto, dice desde el verso 20, es que Cristo sí resucitó entre los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Es por eso, hermanos, que cuando usted va a un velorio cristiano, usted va a mirar el dolor profundo, porque no somos de palo. Pero ¿sabe qué más va a mirar? Una paz sobreabundante en aquellos familiares del que murió. Una paz sobreabundante. No sé en cuántos
velorios he predicado y puedo observar el dolor. Y uno va y abraza a las personas. Paz, hermano, paz. Y te responden: tengo paz y tengo esperanza. Porque así como Él resucitó, un día va a resucitar también. Si la resurrección de Jesús fuera falsa, como algunos tratan de empañar este maravilloso suceso, viene aquí una pregunta que tengo anotada en mis notas. ¿De verdad creen los opositores a la resurrección de Jesús que los primeros discípulos estarían dispuestos a entregar sus vidas por una falacia, por un invento? ¿De verdad creen los opositores a la resurrección de Jesús que los primeros discípulos se iban a dejar devorar por los leones? La historia de la iglesia cuenta muchas cosas que no se registran en la Biblia, sino en la historia. Y se cuenta la historia de una niña de nombre Blandina, de la edad de unos 11 años más o menos la niña. Y la historia cuenta que ella tenía más fe que sus papás. La historia dice que a ella le descoyuntaban los huesitos de sus hombros, de sus piernitas, para que sus papás la oyeran gritar de dolor. Y los verdugos le decían a los papás: niega a Jesús y dejamos de atormentar a la niña. Y la historia dice que la niña en su grito gritaba de dolor y decía: papá, mamá, no lo nieguen, sean valientes. No nieguen al que vive, porque Él no se negó a ir a la cruz por ti y por mí. No lo nieguen. Y los padres decían: hija, pero te atormentan. Más lo atormentaron a Él. Y si han de triturar mis huesos, que los trituren, decía la niña. Eso cuenta la historia. La historia cuenta que entonces agarran a los papás y los lanzan al Coliseo y sueltan las fieras. Y la niña desde la reja les gritaba: papá, mamá, los leones ya vienen. Los leones se acercan, los van a devorar. Pero papá, será un minuto, será un momento de dolor. Después será el glorioso momento, se encontrarán con Jesús. No lo nieguen, no lo nieguen. Y la historia dice que los papás fueron devorados por los leones y la niña gritaba: gloria a Dios, porque ya están mirando a su rey. Y a ti, porque no te saludan un domingo, ya no quieres venir el otro. Y es que dice en Hebreos capítulo 12 versículo 3: ¿acaso ya padeciste hasta la sangre como Jesús? Para que te desanimes de tal manera que ya no quieras nada. Jesús no se desanimó, dice en Isaías 53, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca para decir basta. Él sabía a dónde iba, su mirada rumbo al Gólgota, rumbo hacia la muerte, porque en su mente estaba tu nombre, estaba el mío. Y él decía: con mi resurrección sellaré este acto. ¿De verdad usted cree, opositor que usted pueda ver detrás de las cámaras, de verdad ustedes creen, a los que se oponen a la resurrección de Jesús, que los primeros discípulos estarían dispuestos a entregar sus vidas de esa manera por un invento, por una mentira? Obviamente no. Tenían la certeza que su Señor estaba vivo. Estaba vivo. Por eso entregaban su vida de esa manera al Señor. Desde hace más de 2000 años, entonces, todos los cristianos han tenido la certeza de que aquel al que le sirven realmente vive. Usted tiene la certeza. Mire lo que dice Hechos 1:3 en la Nueva Traducción Viviente. Hechos capítulo 1 versículo 3, Nueva Traducción Viviente, dice: aquí habla después de que Jesús resucita y dice en el versículo 3: durante los 40 días posteriores a su crucifixión, Cristo se apareció
varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. Por más de 40 días después de su resurrección, se quedó aquí, dice la Biblia. 40 días, todavía se quedó, apareciéndose una vez y otra vez a los discípulos y hablándoles del reino de Dios y diciéndoles: no mengüen, y animándolos: prediquen que esto es real, enseñen que soy real, enseñen que estoy vivo, infundan su fe. Así como oré por ustedes en Juan 17, cuando Jesús dijo: Padre, no oro solamente por estos que han estado junto a mí durante estos 3 años, sino oro por todos aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesús estuvo orando por ti y por mí, dice el Evangelio de Juan capítulo 17. Jesús estuvo orando por todos aquellos que todavía no han creído y que un día creerán, y que crean que Él realmente está vivo, que lo crean de todo corazón. Así que no, los cristianos no somos dignos de lástima por creer que Jesús está vivo. Al contrario, somos bienaventurados por creer que Él resucitó. Somos bienaventurados por creer que Él venció la muerte y por creer que un día volverá. Somos bienaventurados aquella iglesia que en su corazón dice: ven, Señor Jesús, sí, ven, te espera tu iglesia, Señor, te esperamos, Padre eterno, ven, Rey de Reyes. El Espíritu y la novia dicen: ven, ven, el que vive, venga por su iglesia. ¿Usted lo espera? Porque esperamos, y ese suceso, hermanos, va a ser otro suceso estremecedor. Va a ser otro suceso tremendo, maravilloso. Ya que no han podido comprobar ni anular, más bien dicho, la resurrección de Jesús, pues ha habido muchos movimientos que tratan de nublar las citas bíblicas de la resurrección. Y aquellos cristianos que no se dedican a la oración, que no se dedican a la profundidad de la lectura, se van en el viaje. ¿Y cuántos cristianos se van? Hay incontables citas bíblicas que dice que Jesús resucitó un domingo. Hay un movimiento sectarista de nombre Raíces Hebreas, que parece que son cristianos, que aseguran que Jesús no resucitó un domingo, sino que resucitó un sábado, por lo que está escrito en, creo, Lucas capítulo 24 versículo 1, cuando dice el primer día de la semana, y en el griego dice, primer día de la semana se traduce del griego miaton shabbaton, y ellos dicen: ahí está, shabbaton es sábado. No, por favor escudriñen. Miaton shabbaton significa primer día de la semana. Shabbaton significa semana concluida. Y la semana concluida era el sábado. Y el primer día de la semana quiere decir el primer día después de la semana concluida en el griego. Pero hay un montón de cristianos que se van en el viaje por esos adeptos de esta secta de Raíces Hebreas. Es bien peligrosa esa secta. Parece que son cristianos y te hablan que parece que es la verdad. Pero al no distinguir los puntos que agreden la resurrección de Jesús, que agreden la palabra de Dios, algunos dicen: entonces hemos estado engañados todo este tiempo. Ellos tienen la razón y yo estoy torcido. Aguas, Dentro de las creencias de esta secta está que debemos de guardar el sábado, porque ellos aseguran que Jesús resucitó un sábado. Y la Biblia dice en incontables citas bíblicas: el domingo. Pastor, pero no nos dan las cuentas, porque ahorita leímos que el sábado después de la crucifixión, lo que alude que es el viernes, la crucifixión, y no nos dan las cuentas conforme a lo que dice Mateo capítulo 12 versículo 39 al versículo 40, que Jesús dijo: así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez. No nos dan las cuentas, no dan las 72 horas, dicen algunos, no nos dan. El asunto es que nosotros queremos concluir los tiempos al calendario de nosotros,
al calendario gregoriano y queremos concluirlo al calendario judío. Se nos olvida que la tarde del viernes se terminaba a las 6 y ya empezaba el sábado. Y no siempre se alude a decir que las 3 noches, sino que era parte del día, y si ya agarraba parte de la noche ya era contado. Hay que leer Génesis capítulo 1, versículos 14 en adelante, donde dice: y fue la tarde y la mañana del primer día, en la mañana y en la tarde, sin contar la noche. Nada más con la tarde y la mañana. Y sigue leyendo Génesis 1. Y fue la mañana y la tarde del segundo día. Y hay un montón de confusiones y cristianos que se agreden unos con otros porque dicen: no, es que no murió tal día, no murió el viernes, no resucitó el domingo. Miren, los opositores, ya que no logran comprobar que es falsa la resurrección de Jesús, porque es mentira, sí es verdad que sí resucitó, ya que no logran comprobar eso, entonces lanzan un montón de confusiones para el que el pueblo se agarre de las orejas, peleando por los eventos maravillosos por los que Cristo te dio vida eterna, para que debiera haber paz. Y la oración de Jesús dijo: oro para que así como tú y yo, Padre, somos uno, para que ellos estén como perros y gatos. No fue esa la oración de Jesús. Para que ellos sean uno como tú y yo somos uno, Señor. ¿Y qué hacen los opositores de la resurrección? Ya que no pueden comprobar. Y miren, las redes sociales son una navajita de doble filo. Puedes encontrar estudios maravillosos que te pueden ayudar a edificar tu fe, pero puedes encontrar un montón de enseñanzas torcidas que, si no estás bien fundamentado y bien enseñado, porque qué parte de la escritura no podemos entender que dice el viernes, pero no me dan las cuentas, pastor, porque Jesús dijo en Mateo 12, y sacan esa cita bíblica, versículo 39 al versículo 40: así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches, el que estuvo 3 días y 3 noches fue Jonás. El ejemplo que Jesús pone es: así como él estuvo, y así como el gran pez no lo pudo detener, tampoco la tumba me va a detener, y la tumba me va a expulsar, lo quiera o no, la tumba me va a expulsar y voy a resucitar. Y el ejemplo que da Jesús es de los 3 días y las 3 noches allí. No tiene que ser categóricamente, específicamente, literalmente 72 horas, porque tendríamos que decir que es mentira lo que está escrito en la Biblia. Y entonces hay que ir a los sucesos conforme a la escritura dice. Creemos que la Biblia es real, es verdad. ¿Cuántos creen eso? Y debemos de tener mucho cuidado, hermanos. Yo para eso estoy ampliando el estudio de la semana, y tengo un estudio aparte de esto, que si lo hubiera traído específicamente, pues me hubiera llevado 2 horas, aunque de todos modos me las voy a llevar ahorita. Debemos de tener mucho cuidado en base a que los primeros cristianos tenían la certeza que Jesús resucitó un domingo. Se empezaron a reunir un domingo. ¿Dónde dice todo eso, pastor? Hechos 20, verso 7, palabra de Dios para todos. Así como la Biblia dice: y se apareció a los 12, que no eran 12, eran 10. Así también debemos de entender ese tipo de lenguaje. No sé si se le llama el lenguaje inclusivo, creo que sí. Hechos 27, palabra de Dios para todos, dice. Vea cómo dice. Pablo dice: el domingo nos reunimos todos para comer la cena del Señor. Pablo tenía pensado irse al día siguiente. Iba a seguir su viaje misionero. De modo que él tomó la palabra y les habló hasta la medianoche. Aquellos que dicen: ay, el pastor qué largo predica. Este sí predicaba largo. Pablo sí predicaba largo. Además, hasta se le durmió uno. Ahí en los versículos enseguida dice que estaba uno sentado en una ventana en un 3er piso escuchando la prédica y se durmió. Se cayó dormido y se mató.
¿Sí lo han leído eso? Y la Biblia dice, y Pablo desciende, ora por él, y le dice, muchacho, vete para tu casa, levántate. Y el muchacho se levanta y se va. Hay un pastor de casa de oración. ¿Es Toñito Lázaro, amor? ¿No te acuerdas si fue Toñito Lázaro? Sí. Fue a un velorio, el pastor Toñito Lázaro, en un rancho donde todavía no se practicaba la autopsia, de manera que todos sus centros del muerto ahí estaba, y ahí lo tenían. Y de repente el Espíritu Santo le dice, hoy voy a hacer algo maravilloso. Sí, Señor, yo sé que vas a consolar a todos. No, quiero que te pares y ores por el muerto. ¿Qué, Señor? Ora por el muerto. Dice el pastor Toñito, que me levanto a orar y que se levanta el muerto junto conmigo. Y oré, dice, y que se levanta, dice. Para aquellos escépticos que dicen, no, es que eso no puede ser posible. Hermanos, dice, yo sé lo que les platico. Y dice el pastor, tengo la dirección, la familia, el poblado, el lugar. Vayan, pregunten, como Pablo dijo a los corintios. Vayan, pregunten. Igual, ¿usted cree que Jesús sigue haciendo milagros? Cuando ore, hermano, ore con fe. Ore con fe. Retomo el verso. Lo voy a volver a leer ese verso, Hechos 27, para ver que se reunían el domingo. Dice, el domingo nos reunimos todos para comer la cena del Señor. ¿Cuándo? Pues se reunían para comer la cena del Señor, pero también se reunían, se entiende que se reunían para adorar a Dios. Pablo tenía pensado irse, dice, el día siguiente, y tomó la palabra. Hubo culto, hubo predicación, hubo celebración de la cena, y les habló hasta la medianoche. Vamos primero a los Corintios capítulo 16 verso 2, en palabra de Dios para todos. Cronómetro ya avanzó. Primero a los Corintios capítulo 16 verso 2. Dice, en palabra de Dios para todos, los domingos cada uno de ustedes debe separar y guardar algo de lo que haya ganado en la semana, así no tendrán que hacer colectas cuando yo llegue. ¿Por qué Pablo decía que los domingos ya vayan juntando una ofrenda misionera? ¿Por qué? En los domingos se entiende que debían preparar su ofrenda misionera porque ese era el día que se juntaban para adorar al Señor. Para aquellos que de raíces hebreas que no, es que es el día del Señor. Cada quien, no, ojalá y que Dios. ¿Cuántos piden al Señor que si nosotros estamos errados en algo, le piden al Señor que nos dé la capacidad de dejar margen al error? ¿Usted deja margen al error en lo que usted sabe? Porque si usted no deja margen al error a lo que usted sabe, se convierte en un sectarista. Pero si usted tiene la certeza de lo que la Biblia dice, ore para que, como Pablo dijo a los Efesios, oro en Efesios 1:15, para que Dios les dé iluminación, entendimiento, espíritu de sabiduría, para que se les abran los ojos y entiendan lo que está totalmente entendible. Oro, dice Pablo, para que no sean cerrados y que puedan entender. Muchos pasajes de la Biblia dicen que Jesús resucitó en un domingo, como ya los citamos anteriormente, pero los voy a citar así de rapidito. Así que vamos a ponerle fuego en las manos a quien me está ayudando en proyección ahí rapidito. Hágale así para ejercitar. Marcos 16:1, palabra de Dios para todos. Vamos a leer algunas citas bíblicas rapidito. Después de esto oramos y celebramos que Jesús resucitó. Marcos 16:1, palabra de Dios para todos. Dice, ahí va. Al día siguiente del día de descanso, entiéndase, domingo, María Magdalena, María la mamá de Santiago y Salomé compraron especies aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Ahí está el verso 2. Muy temprano el domingo en la mañana, tan pronto como amaneció, fueron al sepulcro. Y lo demás pues usted lo puede leer en su casa. Si pasamos al versículo 9, ahora en la nueva traducción viviente, en Marcos 16:9, pero en la nueva traducción viviente, dice,
Después que Jesús resucitó, el domingo por la mañana temprano, la primera persona que lo vio fue María Magdalena, la mujer de quien él había expulsado 7 demonios. Pasamos a Mateo 28:1, en palabra de Dios para todos. ¿Por qué utilizo estas versiones bíblicas? Porque ya te lo traducen como el domingo. Las otras traducciones te lo ponen como el primer día de la semana, que en el calendario judío viene siendo el mismo día. Mateo 28:1, palabra de Dios para todos. Dice: después del sábado, por lógica, ¿qué día es? Ahí mismo lo dice. Después del sábado, al amanecer del domingo, María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro. De repente hubo un fuerte temblor de tierra, porque un ángel del Señor bajó del cielo, corrió la piedra de la entrada y se sentó sobre ella. ¡Qué autoridad! A ver, muévanme. A ver, quítenme guardia romana de aquí. ¿Cuál? Si estaban desmayados. ¿Ya ve? Lucas 24:1, palabra de Dios para todos. Lucas 24:1. Muy temprano el domingo en la mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevaban las especies aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que tapaba la entrada del sepulcro. Juan 21, nueva traducción viviente. Juan 21, nueva traducción viviente. Dice: el domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. El domingo es un hecho innegable. Jesús resucitó. Y para muchos entran en conflicto. Ahora, por cuestiones de las fechas, han aparecido un montón de videos. Un pastor que yo conozco, no mucho lo conozco, pero lo conozco, y en las redes sociales pone: no, Jesús no resucitó el domingo. No fue así. Iglesia actual confundida. Reconsideren su doctrina, están mal. Y dije: este cuate ya se enredó en las raíces hebreas. Dije: Señor, ayúdalo. Es un hecho innegable, Jesús resucitó. La Biblia dice que fue el domingo. Celebramos su victoria y debemos mantener la cordura para mantener la paz por la cual Jesús oró, para que haya paz entre nosotros como hermanos. ¿Por qué sucesos como ese? ¿Se ha dado cuenta usted que tanto el día que Jesús se celebra el nacimiento como la Navidad, como el día que se conmemora su muerte y su resurrección, se ha dado cuenta que ambas fechas, que la Biblia no dice específicamente, se ha dado cuenta que el enemigo las usa para crear conflictos dentro de la misma iglesia? Herejes, cabezones, y ahí están tirándose. Tú burro, tú hijo del diablo, tú que crees eso, tú hijo de Satanás, tú discípulo de Drácula, y ahí se están tirando unos con otros. ¿Qué pensará el Rey de Reyes en su trono? Cuando deberíamos de unirnos en un mismo espíritu a celebrar. Lo importante es que nació, y lo importante es que murió y resucitó. Y si la Biblia te da datos específicos, contundentes, certeros, precisos, innegables, inerrantes, yo no sé qué otro sinónimo más darle. Dice Deuteronomio 29:29, dice: lo revelado es para ti, dice. Dice Deuteronomio 29:29, lo revelado, cómetelo. Lo revelado, disfrútalo, léelo, entiéndelo. Lo que está velado, ni te metas, mano, porque vas a hacer una doctrina sectaria. Ni te metas, dice ahí, porque así es como surgen las sectas. Pero lo revelado, dice, escudriñalo, cómetelo, disfrútalo, celébralo. ¿Cuántos celebran que Jesús resucitó? Dele un aplauso al que vive. Resucitó, se levantó de entre los muertos. Él está vivo
Y celebramos ese hecho maravilloso. Y conforme a su promesa, volverá. Su iglesia lo espera. Por eso es que cuando nosotros nos convertimos al Señor, en mi caso, yo espero que en el de usted también, dejamos de quitar esas imágenes que teníamos en las paredes en casa, de un Cristo todo derrotado. No, el Cristo que yo sirvo no está derrotado. El Cristo que yo sirvo está victorioso, está vivo, es maravilloso, es santo, es rey, vive. El Cristo que nosotros servimos está vivo. Alabado sea su nombre. ¿Por qué no te pones sobre tus pies? ¿Por qué no levantas tus manos hacia el cielo y empiezas a orar y empiezas a dar gracias? Porque Él vive, nosotros viviremos. Porque Él vive, nosotros tenemos vida nueva, tenemos vida eterna. Porque Él vive. Levanta tus manos y dale gracias al Señor. Eterno Rey de gloria, gracias, Señor. Nos has mostrado de muchas maneras, Señor, que tú eres real. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque nos has mostrado tu victoria, Señor. Tu victoria sobre la muerte, tu victoria sobre el reino de las tinieblas. Quizá el reino de las tinieblas celebraba, Señor, el día que expiraste tu último aliento. Quizás celebraban victoria, ganamos, triunfamos, vencimos. Quizá dijeron eso. Qué sorprendente aquel terremoto que muestra tu palabra. Qué sorprendente aquel terremoto que hizo vibrar, Señor, la tierra. Hizo estremecer el reino de las tinieblas. Yo trato de imaginarme los alaridos de desespero de Satanás y todos sus demonios vencidos, derrotados, al darse cuenta, Señor, que gloriosamente te levantaste de la tumba, poderoso, invencible, maravilloso. Te levantaste, Señor, mostrando, Señor, que es verdad todo lo que dijiste. Y nos has dado esperanza, Señor, como dice tu palabra. Si tu resurrección no fuera cierta, que lastimosamente nos reuniéramos a adorarte. Pero dado que es verdad, que estás vivo, que resucitaste, que venciste, que te levantaste, Señor, este culto es glorioso porque es para ti, para honra y gloria de tu nombre. Celebramos la vida, te celebramos a ti, Señor. Celebramos tu victoria, tu resurrección, Señor. Te celebramos a ti, Padre eterno. Nos reunimos como iglesia en un mismo sentir, Padre. En un mismo sentir, Señor. En un mismo sentir, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Puedes adorarle un momento.